la de Crónica, capítulo 20. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a ver cómo Dios tiene la última palabra. Amén. Ahí decía, en mi casa, un varón decía, yo tengo la última palabra. Sí, querida. Hoy escuché al payaso Corneta, que es un payaso cristiano, está en YouTube. Y él decía, yo me impuse en mi casa. Eso de planchar y lavar se acabó. Voy a poner prioridades. Y la esposa dijo, ¿cuáles son las prioridades? Primero voy a planchar, dijo. Bueno, bromas aparte. A veces nos sorprende Dios cómo nos da respuesta a situaciones que por ahí no le encontramos salida. Lo más interesante, y creo que es rendirnos a Él, tener fe, saber que Dios tiene métodos y formas de aparejar situaciones muy difíciles. Y esto es un pasaje donde un rey llamado Josafat, que según la Biblia era un rey recto, porque después del reinado de David y Salomón, que fueron los reyes más importantes, vinieron muchos reyes. El reino estaba dividido después de que Salomón cometió varios errores que le costó la división del reino. David, su papá, había unificado el reino de Israel con el reino de Judá y otros reinos. Pero después, bueno, hubo división que siempre es causa del capricho del ser humano, porque en realidad Dios no quiere la división. Dios quiere siempre la unidad. Pero a veces hay situaciones que ya están. Es como decir, bueno, no tiene remedio. Y en base a ese árbol torcido, Dios empieza a dar frutos, ¿no? Es como la Biblia tiene ese tipo de respuestas. A veces hay situaciones que son fuertes, difíciles de salir. Pero como decía al principio, Dios da la salida. Vamos a la palabra, es larga. Yo voy a leer algunos pasajes que he subrayado. En este caso, el pueblo de Dios, cuando hablo del pueblo de Dios, vamos a llevarlo al Nuevo Testamento, es decir, a nosotros, la iglesia. Usted sabe que nosotros, según San Pablo, en la carta a los Efesios, no luchamos contra personas. Nuestra lucha no es contra agarrarnos a piñas con lo de la gente y pelearnos con palabras, porque vieron que hay gente que es muy fácil en proferir palabras, insultar, ¿no? Y enseguida piensan que decir cosas van a ganar terreno, y a veces es al revés. Cuando uno dice cosas se rebaja. La mayor madurez es la persona que se ubica y que trata de no desubicarse a pesar que los demás te quieran desubicar. ¿Se entiende? Lo vemos ahora con los campeonatos. Yo cada vez que viene un mundial, a veces hasta me río, porque hay como cargadas y de los que quedaron en el eliminatorio, de los que avanzaron. Y parece que sería una guerra y es un partido de fútbol. Y uno dice, pero por tantas cosas tan pequeñas el ser humano termina después peleándose, no se habla. Pero hay cosas mucho más fuertes, más profundas. La palabra de Dios dice en este pasaje, lo voy a explicar un poco a modo de introducción para que se entienda. Dos enemigos había acá enfrentado, que eran los moabitas y los amonitas. Cuando, muchos antes del reinado de Josafat, Josué tenía que
sacar de la tierra de Canaán a todos los habitantes que estaban invadiendo esa tierra, ¿no? Lo más conocido fue los muros de Jericó, como él después peleó con otros pueblos. Y también hubo peleas contra los moabitas, los amalecitas, los gadarenos. Pero parecía que, a veces pasa, ¿vio? Que uno parece que terminó la batalla y ya no está más el enemigo. A veces pasa que salimos un culto victorioso, tenemos un día victorioso y decimos ya el diablo lo derrotamos, no tiene alta ni parte, y después brota de vuelta y aparece, ¿no? Porque pasaron muchos años de Josué, sin embargo los enemigos estaban ahí visibles. Y los enemigos habían propuesto atacar la vida del pueblo de Dios. Por eso dice la palabra, velemos, esto lo dice Pedro, velemos, estemos atentos, porque el enemigo está como un león rugiente, puesto a devorar. Y el león, o cualquier fiera salvaje, no va a esperar que vos te pongas en un lugar cómodo para no atacarte. Si tiene hambre, te va a matar como sea. Porque la naturaleza de un animal salvaje como un león, o como una fiera, es matar para sobrevivir. Es la ley de la selva. Excepto los milagros excepcionales que hubo en el caso de Daniel, que Dios cerró la boca del león, de los leones, y no los tocaron. Pero son excepciones. Yo no voy a meter la boca de un... No voy al zoológico y decir, a ver, leoncito, abre la boca, a ver si me comes. No. ¿Se entiende? La palabra de Dios dice que nos van a picar serpientes y no vamos a morir, pero esos son casos extremos. Porque en casos extremos Dios nos puede cubrir, pero por eso no voy a ir al acuario que está acá en Capital, donde está una serpiente, voy a meter la mano, a ver, picame a ver si me muero, porque sería muy estúpido, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque el enemigo, no hablo de los animales, los animales son animales, yo hablo de seres espirituales que muchas veces usan a personas con el objetivo de dañarnos. No tenemos los cristianos que tener como hábito llevar una cinta roja, o como me pasó a mí, que me colgaron una diestra de ajo, casi me mata, una persona supersticiosa de mi familia, ni pensar que si me he visto de rojo la envidia no me va a atacar. Porque hay gente, yo he escuchado cristianos que dicen, por las dudas voy a poner una cinta roja y una diestra de ajo para que no vengan los malos, ¿no? O voy a perder un saumerio a ver si los buenos aromas echa afuera. No pasa nada, el diablo se mata de risa con esas cosas. Es más, si no tenemos vida de santidad, no tenemos comunión con Dios y no estamos alineados con Él, por más que reprendamos al diablo, no pasa nada. Se ríe. Porque Él le teme a una sola cosa, y es a la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo está derramada sobre los hijos de Dios que fueron comprados, y a su vez aquellos que siguen y tratan de esforzarse por vivir una vida santa. Porque tampoco me garantiza la salvación el hecho de si soy inmune, y porque Dios me compró, nada me va a pasar. Siempre me va a pasar. La diferencia es que cuando estamos bien con Dios, Dios va a darnos la salida. Y como Josafat era una persona justa, Dios puso sus ojos en él. Entonces lo que vamos a ver acá no es un castigo, sino es una prueba. A veces Dios suelta a los enemigos, suelta las situaciones, suelta los conflictos para probarnos. No para castigarnos, para ver hasta qué grado de fe tenemos para enfrentar esa situación. Vamos a la palabra. Bueno, yo ya les dije, ellos estaban rodeados por el enemigo. En el versículo 6 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, dijo Jehová Dios, le dijo Josafat en oración, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos, que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está tu mano con tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto le pregunta en oración a Dios. Dice, versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre? Me detengo acá y no suelto el dedito de acá porque después voy a seguir leyendo, que es bueno recordarle a Dios, pero no porque Dios no necesita que le recordemos, es porque es un ejercicio de memoria. ¿Sabe que cuando usted repite en voz alta o se acuerda de un hecho, de alguna forma está recreando un hecho de fe que ya vivió? Por ejemplo, si usted una vez estuvo enferma, o tuvo una situación de crisis económica, o tuvo un problema de pareja, y fue a la oración y buscó de Dios, y Dios le solucionó el problema, y se olvidó, es bueno traerlo a memoria para decirle, Señor, una vez vos hiciste esto conmigo, lo vas a hacer de vuelta, porque tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces la oración empieza acá por recordar, dice, Señor, vos echaste a los moradores de la tierra desde Abraham, es decir, Josafat tenía memoria histórica de que Dios ya había hablado en otras personas que él no conoció, porque él no conoció en carne y hueso a Abraham, pero sin embargo tenía presente. Yo tampoco conocía a Josafat, yo tampoco conocía a Pablo, ustedes tampoco, porque vivimos en otra época, estamos en el siglo XXI, pero sin embargo yo puedo decir, Señor, así como cerraste la boca de los leones y salvaste a Daniel, aquellos leones que no son fieras, sino que son seres humanos que me quieren comer, cerrarle la boca para que no me critiquen, para que no me juzguen y no levanten sus manos para señalarme. Amén. Es decir, no estoy pidiendo una maldición, estoy diciendo, Señor, callados. Que tu presencia los avergüence para que tu poder se someta bajo la autoridad. Por eso la palabra de Dios dice, no juzguen, no serán juzgados, porque Él va a juzgar por nosotros. Amén. Él cerrará la boca de los leones. ¿Saben cuántas personas en mi camino los ha avergonzado Dios cuando querían humillarme? Y no porque yo sea súper santo, porque me agarro de esto, Señor. Si yo voy y enfrentarme a aquel león, a aquella persona que me quiere devorar, que me quiere criticar, que me quiere señalar, fuego con fuego aumenta el fuego. La leña con leña hace que la llama crezca más. Pero si yo no echo leña al fuego, espero en el Señor. Claro que esto es difícil, pero vamos a ver ahora cómo el pueblo de Dios venció estando quietos, bendiciendo, cantando y alabando al Señor. No fueron con armas en esta vez, no digo que en otras veces no pasó que fueron con armas de verdad, pero esta vez usaron las armas espirituales. Entonces, dice Pablo, derribando todo argumento que se levanta contra la fe de Cristo Jesús, vamos nosotros con la fuerza de la fe para que estos argumentos sean aplastados. ¿Y cómo lo aplastamos? Primeramente con la oración, con la confianza y con la declaración de que Dios está con nosotros. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, lo primero que hizo acá en la oración fue recordarle a Dios que si antes me sanó, que si antes me liberó, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Vamos al versículo 12, saltamos un poquito. Dice, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgáis tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, así que a ti volvemos nuestros ojos. Esto es humildad. Un rey que diga no sabemos qué hacer, es decir, es una persona que no está subido en su caballo blanco y se cree el sábelo todo. Sino dice, Señor, yo no sé cómo manejar esta situación, pero mis ojos no van a ir a mi sabiduría, sino que van a ir a ti y voy a buscar en ti respuesta. Porque dice la oración, Dios nuestro, ¿no lo juzgaste tú? Porque nosotros no hay fuerza. Cuando el enemigo, cuando la persona nos quiere muchas veces vituperiar, nos debilita. Porque siempre la crítica debilita.
A veces yo lo veo en las redes sociales, cómo la gente discute. Yo antes también discutía, y me di cuenta que no sirve. Una cosa es debatir ideas, otra cosa es querer ganarle al otro. Y uno no está en la vida para competir a ver si sabe más en argumento. Uno está en la vida para vivirla en armonía con Dios y con los demás. Y entonces es importante muchas veces decir, Señor, yo no sé qué hacer con mi vecino que me saca el cuero. No sé qué hacer con mi gente que me rodea, que me critica. Pero no lo voy a jugar, jugalos vos. Obra vos. Y uno dice, pero ¿y Dios qué va a hacer en todo esto? Dios va a hacer mucho. Y vamos a ir viendo cuál es la estrategia de Dios. Siempre Dios manda a alguien a bendecirte. A veces pueden ser los pastores, a veces puede ser un hermano, a veces puede ser alguien que vos no conocés y que te da la palabra justa. En este caso, Dios mandó al hijo de Zacarías y dijo así, en el versículo 14. Estaba Jazaziel, un nombre medio raro, hijo de Zacarías. Dijo, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Fíjense, estaban reunidos, como nosotros en esta noche. No se reunieron para formar una estrategia de batalla y pelear contra el enemigo. Se reunieron para buscar palabra de Dios. Y la palabra de Dios vino por el hijo de Zacarías, llamado Jazaziel. ¿Vieron qué importante es escuchar la palabra? Porque Dios, cuando te habla, te está diciendo, no a través del hombre o de la mujer, sino de la persona que está hablando, una profecía para tu vida. Y cuando hablo de profecía, no estoy hablando de futurología, no estoy diciendo que voy a decirte que dentro de 2 años vas a tener un 0 kilómetro, eso no es. Yo hablo de la palabra escrita, la palabra profética y más profunda que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es pronunciada en voz alta, se produce un milagro en el mundo espiritual y empieza a abrir puertas que nosotros no sabíamos cómo abrirlas. En este caso, un ser humano, el hijo de Zacarías, lo tomó el Espíritu y dijo, versículo 15, oíd Judá, es decir, a toda la iglesia, a toda la congregación, oíd Judá todos, vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey, Josafat. Es como si le estaba hablando a la iglesia y al pastor. Y le dice, Jehová os dice, no temáis, ni te amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra no es nuestra, es de Dios. Entonces, cuando tenemos la certeza que el conflicto que estamos llevando adelante, el que va adelante es Dios, ya ganamos. Ya ganamos. Entonces, yo digo, si a mí Dios me dio esta Biblia, es un ejemplo. No tengo que temer que el enemigo me la saque, porque Dios me la dio a mí. Ahora, si yo la pierdo por descuido, es otra cosa. Si yo dejo la llave en el auto o en la moto, y no puedo decir Dios no me protegió, aunque algunas veces a mí me ha salvado también. Pero sin embargo, la negligencia, Dios no trabaja. En la ingenuidad tampoco trabaja Dios, ojo. A veces decimos, qué ingenua que es esta persona. La ingenuidad no es una virtud. Por eso dice, el simple es igual a ingenuo. Todo lo que le dice el proverbio. El sabio sabe discernir y disipa las cosas. Nosotros tenemos que ser sabios y humildes, pero no ingenuos. Que no nos vengan gato por liebre, que no nos engañen. Que no nos engañen la televisión, que no nos engañen los políticos, que no nos engañen. El único que tiene la verdad es Dios. Vivimos en un mundo falso, de mentiras, hipócrita. Un mundo que siempre quiere mostrar, como el diablo sabe hacerlo, la doblez de las cosas, pero bien endulzada. Y después viene el problema. Entonces,
versículo 17 lo vuelvo a repetir, no habrá pelea entre vosotros, en este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, de Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará contra vosotros. Siempre en la Biblia Dios muestra que no es la cantidad, sino es la fidelidad que hace que la victoria sea buena. Porque de la misma línea de pensamiento, cuando Dios le habló a Gedeón y le dijo, los amalequitas son muchos, eligió un pueblo, Dios estaba probando la confianza de Gedeón. Lo va a ver esto en Jueces. Y entonces dice que Gedeón empezó a seleccionar personas y Dios le dijo, son muchas, hasta que se quedó con 300. Los amalequitas eran miles, pero Dios estaba probando que no era la cantidad, sino la confianza, porque con ese puñado de personas iban a derribar al enemigo. A veces pensamos que la cantidad de palabras son suficientes para derribar argumentos. Como alguien decía, muchos que dicen mucho gregueré para decir Gregorio, ¿no? No es la cantidad de palabras, no es el verso, es la exactitud de lo que vos decís. Y en qué momento lo decís. Y cómo lo decís. Por eso dice Jesús, toda palabra ociosa será, ¿qué? ¿Se acuerdan del pasaje? Será pesada. Voy a hablar en términos criollos. Toda palabra al cuente que digamos, Dios la va a desechar. Porque podemos argumentar cosas, pero si no damos cierto, tampoco sirve. Entonces le dice este hombre de Dios que usó Dios con el Espíritu a Josafat y a la congregación, estén quietos. Uno está loco. Me imagino que en esta línea de pensamiento, cuando Dios le dijo a Josué, da varias vueltas alrededor de Jericó, en silencio, una ronda, otra ronda y otra ronda, y en la séptima vuelta los muros van a caer. La burla, el gaste del enemigo habrá sido increíble. Si vieron en la serie, habrán visto recreada cómo el enemigo se reía. Esto pensando que dando vueltas van a derribar un muro tan importante, imponente e imposible como el muro de Jericó, que todos temían porque decían que era una ciudad indestructible. Sin embargo, para Dios nada es indestructible. Imposible. Por eso el método no va a cambiar el corazón de mi pariente. Por más que yo me pinte bien, me ponga perfume, no digo que no hay que hacerlo, pero por más que me ponga pipí cucú, no voy a conquistar el corazón de la otra persona, lo voy a conquistar con la sabiduría de Dios. Porque el otro día estaba viendo con mi esposa una película argentina que me gustó mucho, que sacaba la fachada de toda una sociedad que es el aparentar. El argumento era más o menos una pareja que de pronto el novio se vuelve como bobo por una modelo que era muy famosa en la película, ¿no? Pero que tipifica muchos modelos de la vida real. Que tenía carteles tan imponentes en su forma de ser que hasta los camioneros se estrellaban las columnas por ver el cartel, ¿no? Es decir, como que vendía una imagen, pero por dentro estaba hueca. Porque cuando la empiezan a conocer se dan cuenta que era toda una especie de cosa inflada y que no tenía consistencia. Yo he predicado muchas veces de esto, porque es el método atractivo que tiene la sociedad de vendernos cosas que en el fondo están vacías de contenidos. Y esto tiene mucho que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que no es lo externo, sino es el corazón. Acuérdense que David fue elegido porque Dios le dijo al profeta Samuel, no mires la apariencia, mira el corazón. No te dejes engañar por lo que su papá, Isaí, quiera mostrar. Él mostró a los hijos más importantes, hizo un desfile de moda con los hijos y ninguno lo satisfizo.
a Samuel. Y el desechado, el pastorcito, el jovencito que estaba cuidando un rebaño de ovejas, que nada, ni la familia daba 2 pesos, fue el elegido de Dios. Porque siempre la mirada de Dios es diferente a la nuestra. Hay un libro de Luis Palau, se lo recomiendo, ¿Con quién me casaré? Si alguno quiere casarse todavía. Tiene que ver con la búsqueda del noviazgo, ¿no? Normal. Y él dice que muchas veces las apariencias, él habla de la congregación, ¿no? En las iglesias muchas veces las apariencias son las últimas en tener respuesta a nuestras necesidades. Y contaba el ejemplo de una pareja que la chica decía, yo cuando lo vi a él, la verdad que era el último que iba a elegir, porque era feo, no estaba dentro de mi cuadro de honor de las figuras, yo quería a alguien diferente, tipo Brad Pitt, y me tocó El Rey León. Pero después cuando fui descubriendo muchas cosas que tenía esta persona, me enamoré. Entonces decía, es el paralelismo de Dios con las personas. Muchas veces nosotros, cuando viene alguien de la iglesia o conocemos a alguien, decimos, pero por este no voy a dar 2 mangos. Y después nos deja la boca abierta y nos muestra que tiene mucho para dar. Y aquel que parece superestrella no vale 2 mangos. Porque podemos engañar al pastor, a la pastora, pero Dios no podemos engañar. ¿Me van siguiendo? Entonces Josafat se repite el mismo patrón que se repitió con Josué, en cuanto a no era el poderío que iba a derribar los muros de Jericó. Se repite el mismo patrón que pasó también en Jueces con Gedeón, no era la cantidad, sino la confianza. Y como broche de oro, y termino, versículos 21 y 22 de 2 de Crónicas, capítulo 20, está el secreto. ¿Quieren conocer cuál es el secreto de la victoria? Está acá. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Se imaginan en una guerra? Pero una guerra, ¿no? Vamos a una guerra de estas de ahora, con misiles, con bombas lacrimógenas, con láser y todo el armamento tecnológico avanzado, que diga el capitán, bueno, dejen un poquito al muchacho de la ametralladora, vamos a cantar una cancioncita. Se la retoman todos, está loco este. Bueno, ellos lo que hicieron, empezaron a cantar, algunos cantantes alabaron a Dios, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y en el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos que venía en contra de Judá. Y se mataron los unos con los otros. El enemigo se autodestruyó. Ellos ¿qué hicieron? Confiaron, esperaron, cantaron, escucharon la palabra y Dios les dio la salida. A veces estamos acá en el culto, estamos pensando en casa, ¿quién estará ahora en casa? ¿Con qué cuadro me voy a encontrar cuando vuelva a casa? Y estoy proyectado en cosas cotidianas de mi casa, de mi vida de trabajo, de mi vida de estudio. Y a veces no estoy concentrado en este lugar, no estoy con toda la fuerza, con todas las pilas, esperando respuesta en Dios. Pero cuando vos más fuerza pones en este lugar, o en cualquier iglesia, no en este lugar como única, entiéndame, ¿no? Dios está peleando la batalla en tu casa, en tu familia, con tus parientes, con tus familiares inconversos, porque Él está ganándole al enemigo y está cerrando la boca del león. Amén. Entonces, síntesis, la confianza en el Señor es lo único que nos puede sostener en esta vida de desconfianza. En esta vida donde se mide y siempre hay recelo de que el otro me pueda traicionar, o me pueda bajar la caña, o pueda hacer cosas que, bueno, todo eso sacarlo de la mente, confiar en el Señor, porque no hay enemigo más grande que aquel enemigo que quiera pelear con Dios. Estás muerto.
Amén. Cualquier persona que quiera tocar a un hijo de Dios está muerto en vida, porque es el Señor que pelea con nosotros. Y esto no es orgullo religioso, esto es verdad bíblica, que está en la palabra de Dios. Si Dios trajo derrota sobre el enemigo, reitero, hoy no es mi enemigo de carne y hueso, la persona que no me entiende, que me juzga, que me critica, sino ese espíritu que está detrás de esa persona. Lo tengo que bendecir, tengo que alabar a Dios, tengo que escuchar su palabra, tengo que congregarme, y las fuerzas del Señor van a venir para aplastar a aquel oponente que atenta contra los hijos de Dios. ¿Vamos a orar? Amén. Padre, creemos que desde el principio del culto nos venís hablando de que esperamos en ti, buscamos en ti y nos refugiamos en ti como única salida para nuestras vidas. Amén. No estamos predicando alienación ni como dicen muchos, opio para los pueblos. No somos una religión que estamos evadiendo la realidad. Sabemos que es una realidad cruda. Sabemos, Señor, que hay dificultades, hay crisis en la política, en la economía, en la sociedad, en los valores, en las formas y enfoques de ver la vida. Somos conscientes que hay violencia, que hay situaciones de injusticia, que hay explotación del pobre. Hay muchas cosas que nos duelen en el alma, Señor. Y somos acá luz y sal de esta tierra que tú nos pusiste para bendecir. Sí, Señor. Pero, Señor, muchas veces nos desgastamos, muchas veces, Señor, nos vamos como desvalorizando y sintiendo que no tenemos ya fuerza, porque queremos pelear una batalla inútil, Sí, cuando Señor. solamente la queremos humanizar y no ponerte en primer lugar, Sí, Señor. Señor. Ayúdanos a buscar el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor, a entender este secreto espiritual, que si estamos contigo, te bendecimos y tratamos de entender el mensaje de tu palabra cada vez que leemos o escuchamos una predicación. Sí, Señor. Está el secreto, está la llave para saber el fin de los otros. Dice el Salmo 73, y lo voy a decir con las palabras actuales. Muchas veces, Señor, veo que los demás prosperan, que los impíos van por la vida como si nada pasase, que estafan, que hacen cosas impropias, que crecen económicamente, que aplastan la cabeza del obrero, que extorsionan a la viuda y al viudo, y al extranjero y al huérfano y al humilde. Y me agarra impotencia, dice el Salmo 73. Pero entrando en tu casa, veo el fin de ellos. Es decir, entrando en comunión contigo, me doy cuenta lo poco que valen estas personas. Porque solamente tú vales. Tú tienes valores eternos. Tú tienes palabras de vida, Señor. Tú nos enseñas cómo es el vivir cada día, Señor. Sí, Señor. Por eso, Señor, que entendamos que esta palabra que hoy hemos compartido es el secreto para una vida de victoria. Muchas veces queremos adelantarnos a los tiempos y pelear en el aire, darnos trompadas, Señor, en lugares donde no hay que pelear, pero darnos la fuerza para buscar el único blanco que eres tú, Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendecí esta palabra. Amén y amén. Y amén.